Hola César, hola Laura, hola a todos. Bienvenidos una vez más a la sección de videopodcast de PostC, la revista de divulgación científica sobre crimen, ciencia y sociedad de la era post-COVID-19. Como sabéis, esta sección está dedicada a realizar videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la justicia penal y la delincuencia, con el objetivo de acercar al público la opinión experta. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a los profesores César San Juan y Laura Bozmediano. El profesor San Juan es titular del Departamento de Psicología Social en la Universidad del País Vasco, subdirector del Instituto Vasco de Criminología y director del International Research Center on Delinquency, Marginality and Social Relationships. Aunque su obra es extensa, una línea de investigación preferente ha sido la criminología y psicología ambientales. Por su parte, la profesora Bozmediano es profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y es investigadora también del Instituto Vasco de Criminología y, al igual que el profesor San Juan, su línea de investigación preferente se sitúa en la psicología y la criminología ambiental. Estamos hablando, por tanto, con dos de los autores españoles más reconocidos de la criminología ambiental, por los que cualquier persona interesada en este ámbito debe pasar, y asimismo autores de dos obras de referencia en la materia. Por un lado, el Manual de Criminología Ambiental, Ecología del Delito y de la Seguridad, y la reciente Guía de Prevención del Delito, Seguridad, Diseño Urbano, Participación Ciudadana y Acción Policial, sobre la que hablaremos hoy un poco aquí. Así que muchísimas gracias, Laura, César, por aceptar nuestra invitación para esta Gracias a videoentrevista. vosotros. Gracias a vosotros siempre. Nuestra gratitud por dar a conocer nuestra pequeña gran obra. Vale, pues si os parece bien, un poco para romper el hielo y para acercarnos a aquellos que nos ven y que no están muy familiarizados, aunque ya bueno, es un enfoque que es bastante, cada vez va ganando más popularidad, pero bueno, para aquellos que todavía no estén familiarizados con él, ¿nos podríais aportar, es decir, nos podríais indicar en primer lugar qué puede aportar la criminología ambiental a la prevención del crimen, es decir, qué la diferencia de otros enfoques y que en concreto qué os lleva a vosotros mismos a interesaros y a focalizaros en este enfoque? Bueno, si quieres empiezo yo, Laura. De acuerdo. Bueno, nosotros como ya sabéis, todo el mundo somos psicólogos y realmente nuestra casilla de salida no fue la criminología, sino fue precisamente la psicología ambiental. Es decir, nuestra línea de investigación de siempre ha sido o hemos estado interesados en el espacio, en la importancia que tiene el espacio en el comportamiento. Entonces, cuando en un giro inesperado del destino acabamos en el ámbito criminológico, seguimos interesados en el mismo ámbito, es decir, la influencia que tiene el espacio en general y el urbano en particular en el comportamiento delictivo. Ahora, en relación a esta obra en concreto, aunque se titula Prevención del Delito, nos gustaría de alguna forma también descriminalizar el concepto de prevención, ¿no? Porque realmente, o de seguridad en concreto. Porque realmente lo que nosotros planteamos como filosofía, como base filosófica de esta obra, es que realmente la seguridad no consiste únicamente en la reducción de la criminalidad, sino que realmente está más orientada, sobre todo orientada a tratar de desarrollar, de promocionar la calidad de vida de las personas. Entonces, el objetivo principal es ese, mejorar la calidad de vida y, si me apuran, si me lo permiten, la felicidad de la sociedad. Ahora. En este sentido, yo subrayaría que nos sentimos muy cómodos viniendo desde la psicología, estando interesados en el diseño urbano y cómo afecta a las conductas humanas. Al final, la conducta infractora no es más que otra más de las conductas humanas. Es por esto que nunca podemos, ¿no?, hacerla desaparecer del todo, aunque queramos prevenirla en esa búsqueda, ¿no?, como indicaba César, de un mayor bienestar, ¿no?, para todos, especialmente en los entornos urbanos, que es donde nosotros más trabajamos. Por tanto, nos sentimos muy cómodos en las teorías de la oportunidad, en las que tiene su base la criminología ambiental, porque compartimos esa visión desestigmatizadora
de la conducta infractora. Al final, aunque indeseada, es otro tipo más de conducta que se puede estudiar, se puede tratar de prevenir, ¿no? Analizar y tratar de prevenir con ese conocimiento, y con ese planteamiento de no centrarse tanto en las determinantes o en los predictores remotos de los delitos, sino de investigar los eventos delictivos. Esa conducta infractora en interacción con la víctima o objetivo que ocurre en un lugar concreto y en un momento dado, en una situación, ¿no? Entender esa conducta, dónde y cuándo ocurre, para nosotros es algo muy natural, es un interés científico, ¿no? que ya lo teníamos en nuestra perspectiva, y que de pronto en la criminología ambiental nos damos cuenta que hace aportes adicionales de gran valor para prevenir modificando el espacio y las situaciones. O sea, que tanto como psicólogos y psicólogas y criminólogas ambientales, pues de alguna manera convergen, ¿no? Todos nuestros intereses aquí, y sobre todo pensando en la prevención, ¿no? Como es la última publicación más orientada a esa promoción de la calidad de vida urbana desde todos los puntos de vista. Sí, bueno, a mí en particular me gustaría daros la enhorabuena por el libro, porque aparte de lo que supone, bueno, el libro es este, que lo dejaremos enlazado en la página de PostC, aparte de lo que supone a nivel de contribución a la literatura y como propuesta, etcétera, está, o sea, a mí me ha parecido que está escrito increíble. Es decir, es un libro súper ameno de leer. De hecho, hay algunas cosas que me han encantado, por ejemplo, en el tema... en la introducción, por ejemplo, hay cómo se integran determinadas cosas de manera elegantísima, ¿no? Pues, por ejemplo, los ejemplos de la purga y un par de frases que a mí en particular es que me han encantado mucho. Entonces, al estar leyéndolo, ¿no? Echarle un poco el vistazo por encima, sí que es verdad que me surgía una pregunta, y es la de... ¿a quién dirigís este libro? Es decir, es una guía, vale, pero es una guía para los políticos o los encargados de gestionar los espacios públicos de las localidades, es una guía para policías, es un libro para alumnos, es decir, ¿qué pretendéis que sea este libro? ¿Cuál es vuestro objetivo? Como la ciudad para todas y para todos. Sí, no, en realidad, como has comentado antes, nosotros, el primer libro que publicamos sobre criminología ambiental, el manual de criminología ambiental, tenía un carácter más académico y era más teórico. Era un manual de texto universitario, básicamente. En esta ocasión, no. En esta ocasión nuestra intención era hacer un libro fundamentalmente práctico, y que fuera para todas esas personas que has citado, no solamente para alumnos y no solamente para el ámbito académico, para alumnos y profesores, sino también para políticos, urbanistas, arquitectos y cualquier persona que tenga algún grado de responsabilidad en lo que concierne al diseño urbano o la prevención de la delincuencia. De hecho, la idea era hacer una hoja de ruta para alguien que quisiera aplicar medidas efectivas de prevención de la delincuencia. Sí. Luego, otra cosa que sí que quizás un poco para hacer que, sin que sea spoiler, ¿no? Y que la gente se compre el libro, pero sí que es verdad que lleváis a cabo un análisis de la seguridad urbana desde 3 ejes fundamentales: el urbanismo inclusivo, la actividad policial orientada a la ciudadanía y la participación social. ¿Podríais resumir brevemente en qué consiste cada uno y cómo se relacionan estos tres ejes entre sí, y en qué medida aquellas ciudades también que cumplen con estos tres, si hay algún modelo que podáis explicar o ejemplificar, cómo impacta eso, no solo, como habéis dicho, en la reducción de las conductas no deseadas, sino en el aumento del bienestar de la ciudadanía? Bueno, como verán los lectores, el libro tiene 2 partes claramente diferenciadas. Una que es, como has dicho, el diseño urbano, el urbanismo inclusivo, y otra la acción policial. Digamos que son los 2 grandes pilares. El tercero, que es todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la cohesión vecinal, en realidad es transversal a toda la obra. Digamos que es el elemento vertebrador
porque también es un elemento vertebrador de cualquier política de prevención de la delincuencia. El contar como socio a la comunidad, a la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva están esas dos estrategias fundamentales, que es, como decía, el urbanismo inclusivo, en el que detallamos, como decía al principio, una serie de medidas concretas orientadas a la planificación y el diseño urbano, y luego la otra parte que tiene que ver con la acción policial. Hay una gran cantidad de modelos policiales, pero nosotros, desde una perspectiva muy parsimoniosa, los hemos dividido en dos polos opuestos, ¿no? Lo que es el modelo policial tradicional, más reactivo, y lo que hemos llamado policía orientada a la ciudadanía. Y entonces, desde ese modelo, desde este último modelo, es el que hemos querido desglosar una serie de iniciativas o de buenas prácticas que pueden estar relacionadas con el trabajo policial. Muchas veces se asocia este modelo policial a la policía de proximidad, pero también hemos querido subrayar en la obra que simplemente poniendo policías a pie en la calle, pues no se consigue este modelo al que aspiramos, ¿no? No se trata tanto de esto cuanto de cómo se construye la relación entre la policía y la sociedad. Entonces, esa segunda parte va sobre todo de qué mecanismos hay para establecer una buena relación entre estos dos actores, ¿no? La policía y el ciudadano. Claro, al final el elemento transversal, ¿no?, que es la participación ciudadana, como estaba explicando César, va a ser clave para el éxito de los planteamientos que hagamos, tanto desde el punto de vista del urbanismo inclusivo, cuando vamos a decidir a la hora, por ejemplo, de rediseñar un barrio, con qué modelo lo vamos a rediseñar, o cuando queremos rehabilitar, por ejemplo, los cascos antiguos de las ciudades, qué tipo de actividades queremos que convivan, en qué horarios, se dan las licencias, los permisos, o se piensa más a nivel de ciudad, ¿no?, dónde se va a poner un nuevo equipamiento deportivo que sirve a toda la ciudad. Todas esas decisiones de diseño urbano sabemos que van a dar forma un tiempo más tarde a los mapas del delito. Lo sabemos porque sabemos por décadas muchísimo tiempo de investigación empírica que el diseño urbano nos va a dar forma a los problemas, y que cuando diseñamos teniendo eso en mente podemos evitar, ¿no?, algunos de esos problemas de base desde el diseño o el rediseño, ¿no?, la rehabilitación. Y ahí la participación ciudadana nos parece clave. Las posibilidades de que nuestro diseño, bien pensado, planificado, pueda llegar a ser exitoso tienen mucho que ver con haber contrastado con la ciudadanía, las personas que viven, que usan, que llevan a cabo su vida diaria en esos lugares, lo que perciben de la seguridad, lo que quieren de la seguridad, lo que necesitan también del diseño. Si se ha dado la oportunidad a la ciudadanía de participar, las probabilidades de que ese nuevo diseño sea exitoso, pues se incrementan, que al final es lo que buscamos, ¿no?, porque está negociado y la ciudadanía se va a sentir más responsable, corresponsable, ¿no?, de ese diseño, de esas prácticas de seguridad, y con esa corresponsabilidad, nos dice el modelo CEPTED, estamos dando un paso adelante, ¿no?, a la hora de que si ocurre algún problema alguien pueda intervenir, que todas y todos nos sentamos interpelados por ser una comunidad que estamos integrados y que nos protegemos unos a otros. Aquí voy a hacer una salvedad que suelo hacer a menudo, y es que nos protegemos unos a otros, unas a otras, no nos protegemos contra. La territorialidad es una variable por la que te puedes deslizar, una pendiente por la que te puedes deslizar a veces inadvertidamente, ¿no? Construimos una seguridad entre todas y todos, integradora, no una seguridad excluyente, que eso es una parte muy importante. De ahí la relevancia de la participación de todos los colectivos. Y lo que acabo de comentar, pues como bien decía César, lo mismo con el modelo de policía. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber una transparencia. Tenemos que fomentar una comunicación en la que la comunidad en su día a día, no solo lo que vemos en la televisión o en los medios de comunicación, la comunidad en su día a día con los agentes que están en su barrio tiene una relación de diálogo en el que las cosas se pueden hablar, que pueden verse legitimadas, las acciones que pueden compartirse en algunos momentos, sin que eso signifique tampoco aceptarlas de manera crítica, porque a veces en algunas comunidades hay problemas y esos problemas pues, pueden llevar, por ejemplo, a que haya grupos de ciudadanía pues con poder adquisitivo o con contactos que tengan una visión un tanto excluyente. Pues eso también habría que desde las instituciones encaminarlo, mediar,
Por tanto, no es tan fácil como parece esto de decir, hay participación ciudadana, que vengan unos cuantos vecinos y vecinas y hablamos con ellos. Es complejo y por eso en el libro pues, detallamos, ¿no?, diferentes maneras y ejemplos en diferentes lugares del mundo donde se han trabajado estos aspectos. Muchísimas gracias. Claro, es decir, quizás precisamente una imagen ilustrativa que en alguna ocasión la he visto de cómo están configuradas las ciudades y lo poco amistosas que muchas de ellas son para las personas, son esas fotos o esos que imagino que las habréis visto, o esos dibujos en los que, por ejemplo, se hacen desaparecer carreteras y asfalto dedicado, por ejemplo, a los coches y observamos el poco espacio que tiene reservada la ciudad para las personas, ¿no? Y quizás ahí es donde es más fácil ver cómo muchas de nuestras ciudades pues no están diseñadas para que el espacio público sea disfrutado por ellas y por lo tanto se están eliminando toda una serie de elementos de prevención como los que vais detallando en el libro. Respecto a estas ciudades que ya están configuradas de esta manera, que son tan poco amigables, por decirlo de alguna manera, ¿creéis que es posible revertir la tendencia? Es decir, ¿es posible modificar nuestras...? Porque una cosa es, pues vosotros diferenciáis en el libro también en de hacerlo desde el diseño, es decir, una acción que es, bueno, antes de crear un espacio vamos a pensarlo bien con el objetivo de que cumpla toda esta serie de criterios para mejorar el bienestar y de esa manera pues ayudar o contribuir de esa forma y mediante esas acciones a la prevención del crimen. Y otra cosa muy distinta es, bueno, una vez ya tenemos esto, ¿cómo lo podemos, qué acciones podemos realizar para revertir un poco esta situación? Entonces, la pregunta ¿es posible más que es posible, la respuesta yo creo que sería que sí, ¿no? Pero más que sí es cómo sería posible que nuestras ciudades se rediseñen, ¿no? Para tener en cuenta lo importante de lo que es el diseño urbano para ese bienestar de la ciudadanía, ¿no? Ahora tú, Laura. Bueno, sí, por supuesto que sí. Quiero decir que ya tú misma lo has adelantado, ¿no? Por supuesto que sí que podemos modificar las ciudades y ni siquiera es demasiado difícil, al menos a cierto nivel. Otra cosa es cuando ya entramos en objetivos complejos de zonas que pueden ser especialmente problemáticas o que tenemos varios tipos de delitos distintos que suelen ocurrir en una zona, eso ya complica más las cosas. Pero en una primera, digamos, pensada, ¿no? Una primera vista que podamos dar a un espacio urbano que ya está lamentablemente ya está muy sesgado hacia el uso del vehículo, hay pocas zonas para peatones o las zonas que hay para trasladarse, pues, desplazarse, perdón, caminando o en bicicleta están bastante limitadas. En una primera pensada es bastante sencillo implementar una serie de medidas que nos van a dar, digamos, un rendimiento de manera no muy invasiva, un rendimiento sencillo en cuanto a incrementar la presencia de personas, de peatones en la calle, que ya pueden ser vigilancia natural, que nos pueden ayudar a que haya más tránsito, a que no solo estemos más seguras, también nos sintamos más seguras. Y esto se puede hacer sin mucha complejidad, donde ya, o sea, si no vamos a diseños muy, muy hostiles, mientras tengamos aceras, tengamos plazas, aunque sean plazas duras, en la mayoría de nuestras ciudades, del estilo de ciudad que podemos tener en nuestro país, es fácil, pues, una zona en la que ya hay aceras, convertirla en una avenida con más vegetación, siempre que esa vegetación luego la cuidemos adecuadamente, ¿no? Para que no impida la visibilidad, pero introducir un poco de vegetación para que los espacios sean más agradables y además más saludables, introducir más bancos en las zonas públicas para que todo el mundo pueda salir al espacio público, también quizá las personas mayores o enfermas que se pueden cansar más fácilmente y necesitan hacer pausas y no van a pararse cada 250 metros en una terraza. Hay más terraza en nuestros espacios públicos ahora mismo después del COVID, ¿no? Y la necesidad de poder hacer la actividad de restauración en la calle está muy bien porque hace las calles muy vivas, hay mucha presencia de gente en la calle porque hay mucha restauración al aire libre, pero eso no puede obviar la necesidad de bancos para la gente que no quiera o no pueda en un momento dado, ¿no?, consumir algo en ese momento. Por tanto, más espacios verdes, más zonas de tránsito para personas que, por supuesto, estén habilitadas para las diferentes limitaciones físicas que puedan tener algunas personas por la edad o en la movilidad. Zonas bien iluminadas, ahora estoy pensando más
en nosotras también, ¿no? Zonas bien iluminadas, darse cuenta de cuando un espacio está muy masculinizado y que transitan pocas mujeres, cuál es el impacto que causa, y gestionar también las actividades, poner actividades más atractivas en los espacios públicos, actividades culturales, actividades de ocio, actividades deportivas, que pueden irse organizando o que ya se organizan en un lugar y que pueden de forma sencilla pues, exportarse, ¿no?, a otras partes de la ciudad o adoptarse esos modelos, y un buen mantenimiento. Al final es lo que podemos mejorar en diseño, lo que podemos planificar en cuanto a usos en el espacio, diferentes usos que puedan generar más tránsito y más presencia de personas en actividades lícitas, interesantes, saludables, positivas, con tipos de usuarios que idealmente se mezclaran, ¿no? Que no tengamos una segregación por géneros, por raza, por comunidades, por lo que fuera, y el mantenimiento adecuado, porque los diseños, por muy buenos que sean, ya sabemos que si luego no están lo bastante limpios, no están cuidados, no se mantienen adecuadamente, no se poda la vegetación y entonces crece de manera descontrolada, pues se pueden deteriorar con una cierta rapidez. Un poquito de todo eso. Sí, y creéis que, es decir, porque muchas de estas cosas, es decir, a veces el diseño de estos espacios y el tener en cuenta todas estas cuestiones muchas veces depende de la voluntad política. Entonces, en ese sentido, ¿creéis que, es decir, hay una aceptación o se tiene en cuenta o creéis que puede haber una cierta voluntad política y una tendencia hacia tener en cuenta todo este tipo de cuestiones que además, es decir, están medidas empíricamente y se sabe que todo esto influye en los comportamientos de la ciudadanía? Es decir, ¿creéis que este enfoque se toma lo suficientemente en serio por parte de los políticos a la hora de hacer sus planes? Intuyo la respuesta. Bueno, depende, vamos a ver. Somos conscientes, todo el mundo puede ser consciente de que hace falta una cierta dosis de audacia, incluso a veces de osadía, por parte de los políticos, de los alcaldes, que son los que realmente gestionan la actividad local, ¿no?, para iniciar ese proceso de transformación. Mira, la alcaldesa de París va a sustituir decenas de miles de plazas de aparcamiento por espacio público. O sea, va a perder terreno el automóvil para que lo gane la ciudadanía. El planteamiento es ese, realmente lo que nosotros llamamos la democratización del uso del espacio, ¿no? Entonces, ahora las ciudades están diseñadas a escala del automóvil y el espacio que conlleva el uso del automóvil es totalmente desmedido, ¿no? En el año 2023, el alcalde de San Sebastián, por ejemplo, dice que va a blindar el centro de la ciudad a los automóviles, o sea, no van a poder circular. Eso va a generar resistencias. De tal manera que, bueno, nos encontramos con algunas iniciativas que requieren un cierto grado de osadía, como decía, que van a generar resistencias, pero yo creo que a la larga se va a demostrar su eficacia. Nos encontramos, el otro día me encontré hablando con un alcalde de una ciudad cuyo nombre no puedo acordarme, que decía que no quería iluminar determinadas zonas porque cuando se iluminaban se deterioraba, ¿no? Porque como se usaba, pues se desgastaba entonces prefería dejar zonas de la... Esto es verídico, ¿eh? Prefería dejar zonas de la ciudad a oscuras para que no se use. Entonces, bueno, pues nos podemos encontrar en esos dos polos que he comentado una casuística muy, muy amplia. Hombre, animaríamos, para que esto no se siga repitiendo, esto que te ha ocurrido, César, el otro día, animaríamos desde aquí a las autoridades locales, ¿no?, y también las personas técnicas que trabajan en los ayuntamientos. Hombre, voy a hacer unos minutos de publicidad. Animaríamos muy encarecidamente a que haya criminólogas y criminólogos ambientales que se puedan incorporar, ¿no?, en puestos en decisiones del ayuntamiento a nivel de planificación urbana, para aportar, ¿no?, la mirada de la seguridad cuando se hacen nuevos diseños. Eso por un lado. Les animamos, yo creo que todos nos unimos, ¿no?, a
a esta demanda, porque yo creo que falta conciencia de todo lo que se puede aportar y se pueden aportar muchas cosas desde la criminología ambiental a nivel urbano, trabajando en hacer un espacio que sea más seguro, en el que nos sintamos más seguras y más seguros, y a la vez estemos promoviendo también conductas sostenibles y saludables, como desplazarnos más a pie o en bicicleta, y más sociales, conocernos entre los colectivos y tener una comunidad más integrada, ¿no? Al final es lo que queremos, como decía César, el bienestar, y a poder ser un poquito más de felicidad para las personas usuarias de las ciudades, ¿no? Las personas que viven en las ciudades. Al final eso está ahí en nuestro horizonte. Entonces sería interesante, además de profesionales de los otros ámbitos, que los hay en los ayuntamientos, ¿no? Profesionales de la salud, de la sostenibilidad, incorporar profesionales de la seguridad también en este sentido, ¿no? Que desde la criminología ambiental puedan aportar su granito de arena. Y por otro lado, animar también, no solo a que sí, contratar criminólogos y criminólogas ambientales, también a ir un poco con esa osadía a las medidas, porque hay un caso ya un tanto antiguo que trabajamos hace no mucho en clase, pero que ya, si no me equivoco, lleva unos 20 años, que es el caso de la ciudad de Pontevedra, que se había peatonalizado hace muchísimo tiempo, o sea, hace como unos 20 años, y en su momento, cuando fueron a peatonalizar el centro de la ciudad, me refiero, por supuesto, la zona Casco Antiguo, si entendí yo bien, pues hubo muchas reticencias, ya sabes, lo que ahora está pasando en Donosti. Las asociaciones de comerciantes dicen que el coche no entra al centro, va a matar el comercio. Sabemos que es lo contrario. Sabemos que cuando se peatonalizan los centros de las ciudades hay una gran oposición al principio, mucho miedo a que no entren los coches, mucho miedo a que no venga nadie si no pueden entrar los coches. Y después, al cabo de unos años, esas mismas personas habitualmente dicen que es mucho más tranquilo, hay menos ruido. A la gente le gusta pasear por aquí porque pueden caminar los niños seguros, no tienen miedo de que les atropelle nadie. Viene más gente y la gente que viene se queda más tiempo, lo cual normalmente, no, garantías no hay nunca en nada, pero normalmente revierte en un uso más seguro, más a gusto de los espacios públicos, y en el consumo normalmente revierte positivamente. O sea que atreverse, que la ciudad más segura, más sostenible y más saludable es buena para todo el mundo. Claro. Hay un concepto que a mí me parece clave en el libro, y que por eso quizás a lo mejor podríais pues bueno, explicarlo un poco, y que es un concepto básico, ¿no? Y sobre el que quizás bueno, pues está como el leitmotiv detrás, ¿no? Y es la necesidad de mantener un equilibrio entre lo que es la seguridad objetiva y la subjetiva, ¿no? Es decir, puesto que pues, acogéis la diferenciación esta entre el miedo funcional y el disfuncional. No sé si quizás podríais desarrollar un poco más esta idea. Sí, bueno, de hecho, introducimos un concepto nuevo que es la sincronización del miedo. Quiero decir que en muchos textos se trata de subrayar, de alentar a que en las ciudades las personas, los ciudadanos, no tengan miedo a nada. Claro, vivimos en una sociedad de riesgo y una determinada dosis de miedo pues, puede ser adaptativa. El miedo siempre ha sido adaptativo en el desarrollo de nuestra especie, de tal manera que hay que, de alguna forma, sincronizar el miedo con los riesgos potenciales, ¿no? De tal manera que, y además eso nos va a llevar a adoptar determinadas medidas de autoprotección correctas, ¿no? Si suprimiéramos el miedo de la ecuación de nuestra vida cotidiana, pues no asumiríamos ninguna medida de autoprotección que puede ser necesaria. Entonces, por eso hablamos no tanto de reducir irreflexivamente el miedo del delito, sino sincronizarlo con el riesgo real. Entonces, luego otra cosa será las políticas que se ponen en marcha para reducir ese riesgo real. Y para nosotros el concepto de percepción de inseguridad, el miedo al delito, es un concepto clave, sobre todo si no está sincronizado con el riesgo real, porque el deterioro de la convivencia se ha demostrado que está muy relacionado con estos niveles desincronizados de miedo al delito. Fernando. Bueno, pues hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantada.
de estar aquí. Bien, está siendo muy interesante la entrevista, yo la he estado escuchando todo el tiempo y bueno, pues no, me resisto a no entrar a hacer algunos comentarios. Sí, hacer algunos comentarios y a que nos desarrolléis alguna cosa. A ver, yo tengo dos cosas que quería preguntaros, simplemente no sé si plantearoslas, creo que os las voy a plantear juntas y después las contestáis como consideréis. Como en las tesis. Sí, exactamente. Una muy obvia por mi especialización, el tema de la tecnología. Es decir, estabais hablando ahora de, bueno, pues del ayuntamiento en el que se os decía lo de la luz. En realidad, es decir, todo es tecnología. Es decir, porque es decir, todo es tecnología y todo tiene que ver con elementos tecnológicos. Pero efectivamente, en los desarrollos locales de seguridad siempre han tenido un papel muy importante, ¿no? Es decir, el tema de vamos a dotar a los coches, el viejo tema, vamos a dotar a los coches de radio, fue el primer paso ya para, a los coches de policía, me refiero, para que todo cambiara en el modelo de seguridad, ¿no? Y después, pues bueno, pues muchos otros cambios que hemos tenido que con la digitalización además se han hecho especialmente importantes, las cámaras de videovigilancia como paradigma, etcétera. Yo no voy a decir tampoco en qué ciudad, pero creo que le comentaba el otro día, creo que te lo comenté, César, en el Congreso, la impresión que me había hecho en un determinado municipio o ciudad, mejor dicho, francesa, cuando nos enseñaron las cámaras de vigilancia que tenían y nos enseñaron las oficinas de hipervigilancia que lo llaman, y en concreto, bueno, pues, es decir, yo asistí, estábamos allí, Javier Castro y yo estábamos allí echando un vistazo y de repente vimos, estaba Flavia, una compañera, y Flavia me señala una cámara y vemos como para un coche baja un señor, se le ve la cara perfectamente, baja con una niña pequeña, se le ve la cara perfectamente y sale de un portal, parecía una escuela, otra niña, se dan un abrazo, se vuelven a meter en el coche. Yo me quedé absolutamente alucinado porque estábamos todos allí viendo esa escena tan cotidiana. Yo quería preguntaros, la primera pregunta es sobre la integración de la tecnología, que lo habéis tenido en cuenta, lo habéis tenido en cuenta en el libro, pero si creéis, es decir, que hay una, no sé cómo decirlo, pues eso, un exceso de expectativas, como siempre, con respecto a las posibilidades de la tecnología para lograr determinadas cosas. Y también si es algo que en un futuro queréis desarrollar más, también esa sería otra pregunta. Y si queréis lo dejamos ahí, porque la pregunta es bastante interesante y después os hago la segunda. Vale. Es para ti, Laura. Tecnología para ti. Vale. Sí, la tecnología. Yo me reconozco usuaria intensiva de tecnología sin que piense que es la solución ideal a todos los problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cambio climático, pues esta idea de la tecnosalvación, ¿no? Que lo dicen en la literatura anglosajona, es un freno para actuar de manera eficaz y eficiente contra el cambio climático por ese exceso de confianza en la tecnología. Y no sé si en este caso, improviso en este momento, no lo tengo tan reflexionado, pero no sé si en este caso de la seguridad también no nos estamos aferrando un poco a esta idea de la tecnosalvación, ¿no? De al final nuevos desarrollos tecnológicos nos permitirán, yo qué sé, la inteligencia artificial nos va a poder predecir con exactitud el comportamiento humano. No pongáis toda vuestra fe en eso, diría yo, viniendo de la psicología y teniendo así una leve idea de la cantidad de factores a todos los niveles, no personales, sociales, situacionales, ambientales, que influyen en la conducta humana, en la plasticidad de esta conducta, con unas pocas variables. Solo ya sé que la inteligencia artificial puede procesar mucho más, ¿no? Que las variables, las pocas, ¿no? Que metíamos en los procesos clásicos, pero aún así, felizmente, las personas somos muy complejas. Por tanto, apostar todo a modelos de predicción, sin que deje de ser interesante e intentar construirlos, me parece un poco precipitado, ¿no? Como parece que la predicción de la conducta y de dónde van a ocurrir, de la conducta individual me refiero. Sí sabemos que es más sencillo predecir tendencias
tendencias pues a nivel de mapping, que es lo que más igual hemos trabajado nosotros en el espacio público, tendencias de dónde están los problemas, en función de dónde están los problemas, los diseños de actividades que hay, hacia dónde pueden ir moviéndose los problemas en el futuro. Este tipo de predicciones sí que parece que se pueden hacer y hay modelos muy interesantes y trabajos muy interesantes al respecto, con mayor fiabilidad. Pero predicciones a nivel individual, bueno, no creo que estemos cerca del nivel de fiabilidad que se requiriera para poder actuar sobre ellas, ¿no? Eso por un lado. Y menos mal. Y menos mal también, sí. Quiero decir que imagina por un momento que la tecnología llega a ser la solución de todos los problemas. Pues es espeluznante. Yo no quiero vivir en un mundo donde la tecnología es la solución de todos los problemas, porque entonces porque vamos a añorar el nivel de exposición pública que ahora nos da miedo, nos inquieta, ¿no? O sea, el nivel de hipervigilancia tendría que ser tal para cuando llegado a ese punto de que la tecnología es la solución de todos los problemas, que realmente no es apetecible. Sí, eso es, claro, en el tipo de modelos, como mencionabas antes, Fernando, en el que estamos fiando la seguridad a una hipervigilancia, ¿no? A la conectividad absoluta, al seguimiento de lo que hacemos, compramos, miramos en nuestros móviles, a dónde nos estamos moviendo, con cámaras de reconocimiento facial. Ahí yo creo que más pronto que tarde vamos a empezar a preguntarnos si queríamos tanta seguridad a costa de tanta libertad. Si es que la da, que todavía además esos modelos tienen que demostrar con datos cuantitativos cuánta seguridad extra y qué tipo de seguridad extra pueden conseguir a cambio de qué, por tanto. Y que en la línea de lo que dices desvían también la atención, porque efectivamente lo que estamos es invirtiendo muchísimo dinero en los municipios, estamos invirtiendo muchísimo dinero en cámaras y a lo mejor, es decir, hubo concretamente un alcalde, ese sí que voy a decir de dónde, de Rotterdam, que en la conferencia le contestó y le dijo, ¿cuánto ha costado esto? Si esto ha costado lo que yo imagino por lo que cuesta una cámara multiplicado por las miles que hay, tal, ¿cuántos programas públicos de tipo social podría haber puesto en marcha para otro tipo de políticas? Efectivamente, yo creo que el bienestar social va por otro camino, tendría que ir por otro camino, sí. Claro, sí, la coste-eficacia, podemos invertir en las personas, podemos invertir en el espacio y en la interacción de ambos, ¿no? En más gente disfrutando más de los espacios y haciéndolos más seguros así, ¿no? No con más cámaras. Y en esa línea va la última de las preguntas, o la penúltima, o la última en mi caso, no sé si Ana tendrá más. Pero vamos a ver, yo no sé cómo hacer esta pregunta, porque puede ser que choque este libro a determinadas personas críticas con la criminología ambiental. Puede ser que cuando abran el libro y lean lo que pone y lean el enfoque que tiene, se sorprendan. Es decir, casi siempre la criminología ambiental es vista como algo absolutamente, bueno, aparte de todos los temas, digamos, es vista como criminología positivista, naturalista y todo ese tipo de apelativos que a algunos les parecen como insultantes, a mí no me parecen demasiado problemáticos. Pero en todo caso, es decir, también pueden serlo en el sentido de simplistas, que puede haber una parte que tengan de razón. Pero este libro, desde luego, huye de todo eso. Este libro, esta guía, es decir, pese a ser, es decir, no muy pesada y no de una profundidad teórica, y pese a ser un libro que es una guía, como habéis explicado, etcétera, claramente adopta un enfoque ambiental estás hablando todo el rato, Laura, de cambio climático, estáis hablando de entornos sociales, estáis hablando de participación ciudadana. Entonces, la pregunta iría un poco por ahí, es decir, ¿creéis que esto es una demostración y que esta guía es una demostración de que los paradigmas y los elementos y los enfoques ambientales son perfectamente coherentes con otro tipo de enfoques criminológicos y que de hecho, es decir, deberían precisamente complementarse y que esto no es... Bueno, ya he hecho la pregunta, creo que a partir de ahí podéis contestar lo que consideréis. Sí. Es decir, como suelo decir cuando me hablan de los Beatles, es de cuánto tiempo quieres la respuesta, porque es una pregunta compleja.
Hacemos en 5 minutos. Sí, muy breve. Lo he comentado al principio. Realmente lo que queríamos es descriminalizar el concepto de seguridad. De tal manera que yo entiendo que en un principio, cuando la criminología ambiental está sobre todo centrada en lo que tiene que ver con el diseño del espacio, yo también, a mí me parecía muy reduccionista en el sentido de que únicamente con el diseño de los espacios obviamente no se va a resolver problemas sociales de calado, ¿no? De tal manera que por eso le hemos dado tanta importancia no solo a la reducción de la criminalidad, sino también a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Y por eso, como decía también al principio, la cohesión social y todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, lo que tiene que ver, como has dicho, con el desarrollo sostenible, con lo que tiene que ver con la convivencia, para nosotros son elementos muy importantes. Al final, lo he comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Cuando la OMS define la salud no únicamente como la ausencia de síntomas patológicos, sino como la promoción de todas las competencias, habilidades, recursos que puede tener un individuo, pues nosotros vamos a abanderar con esta guía un concepto de seguridad que está relacionado no con la mera reducción de la delincuencia, sino con la convivencia, la armonía, la paz y la solidaridad y el desarrollo sostenible. Puede quedar muy utópico, pero es el mundo en el que creemos. Claro, habrá que empujar hacia esto, ¿no? Si no lo intentamos, no lo vamos a conseguir. Es verdad que sabemos que la prevención de las infracciones, en realidad lo que queremos más que la prevención de las infracciones, que sí, por supuesto, es crear espacio urbano seguro para todos los colectivos, ¿no? Para toda la ciudadanía. Y al final eso pasa porque haya menos eventos delictivos, pasa también porque nos sintamos todas, todos, todes, quien sea, más a gusto en los espacios, sin miedo para ser como somos en el espacio público, utilizarlo sin retraernos, sin dejar de utilizar esta zona porque me da miedo o un camino más largo. O coger un coche, ¿no? Porque para volver por la noche, porque no queremos ir caminando por la noche a nuestra casa, esa ciudad que se hace hostil de noche, pues luchar contra ella. Y esto lo hacemos con criminología ambiental, pero también con muchos otros elementos. A mí me gusta mucho una frase que César siempre ha dicho a los alumnos, que es que lo que les enseñamos en criminología ambiental es una herramienta, ¿no? En su caja de herramientas de criminología, perfectamente integrable con otras perspectivas y muy complementaria. Y yo también incluso rompería una lanza por las medidas puramente ambientales y situacionales, porque va a haber cosas que con programas sociales de fondo no vamos a poder, va a haber outliers. En un mundo perfecto socialmente, más justo, más equitativo, ojalá lo tuviéramos, lo tengamos en el futuro, siempre va a haber un outlier, siempre va a haber alguien que ve una oportunidad y la aprovecha. Felizmente será cada vez menos, en menos ocasiones, pero si además reducimos también la posibilidad de esa oportunidad, ¿no? De esos lugares, momentos que son propicios, y sabemos que, por ejemplo, en ocio nocturno ocurren muchas cosas con personas que no tienen grandes factores de riesgo, muchas cosas me refiero, por ejemplo, a abusos, agresiones sexuales con personas que no tienen grandes factores de riesgo, que no vienen de familias muy desestructuradas, que no tienen problemas económicos graves, que no encajan igual con ese también estereotipo, ¿no? De alguna manera, de nuestras propias teorías, y en esos casos también un diseño del espacio público, y ojo, también ahí nos podríamos meter en los espacios privados y en los espacios de ocio, que también hay literatura sobre cómo diseñarlos y gestionarlos mejor, no está de más tampoco, siempre que no sea algo invasivo, ¿no? Esas cámaras, ese control absoluto, lo contrario, ¿no? Que entre todas y todos nos ayudemos a que haya mayor seguridad. Y que no hay nada más democratizador que la criminología ambiental. Si es que, es decir, no hay nada más democratizador que la idea de que todos, es decir, que no hay tan buenos y malos como se cree, y que todos nos podemos ver determinados por las interacciones y por el ambiente y por el entorno. Por supuesto que sí, si es que es así. Bueno, pues, Ana, no sé si te toca el cierre. Yo creo que aquí ya estaría, porque un poco, bueno, quizás la siguiente pregunta que ya tenía, que ya está prácticamente contestada, y está prácticamente contestada porque efectivamente yo creo que los autores en esta obra, yo creo que el adjetivo clave es urbanismo inclusivo o diseño inclusivo, porque yo iba un poco a plantear la idea de bueno, cómo también a través del diseño urbano para
tratar de prevenir determinadas conductas o determinadas situaciones que son entre comillas, indeseables, pues se utiliza unos diseños no inclusivos o al menos no inclusivos con determinados colectivos vulnerables. Es decir, se puede utilizar el diseño incluyendo o excluyendo. Y en este caso me quería referir en específico pues al tema de las personas sin hogar, ¿no? Como muchas ciudades, por ejemplo, han incluido determinados elementos del mobiliario público precisamente para evitar que estas personas puedan estar ahí y de esa manera que los viandantes pues no tengan que ver ese problema social que tiene unas raíces mucho más profundas. Pero creo que en realidad la habéis contestado con todo el tema de la inclusividad y de tener en cuenta a los grupos vulnerables. No sé si queréis apuntar algo. Diría que nos posicionábamos, creo que nos posicionamos explícitamente en la guía, ya va pasando el tiempo y ya no recuerdo exactamente si incluíamos alguna fotografía de esto que llaman arquitectura defensiva, sí, que es terrible, ¿no? ¿Defensivo entre quién, no? Una vez más, entre los más vulnerables, las personas sin techo, los más vulnerables de nuestra sociedad. Es como una metáfora de... Para mí, yo les digo en clase al alumnado, es la expresión física de nuestro fracaso como sociedad, ¿no? Si apostamos por ciudades que pinchan, es que nos hemos rendido como sociedad en algunas cuestiones que... Vaya, vamos a finalizar con una nota muy dramática, no pretendía esto. Bueno, no, démosle la vuelta, no nos rindamos, no caigamos en diseñar ciudades que pinchan, ni bancos unipersonales. Por favor, bancos para más personas, espacio público disfrutable que nos anime a estar ahí, conocernos unos a otros y querernos un poco, y eso también ayuda a la prevención.